Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana y hoy no vamos a hacer un vlog ni un video de viaje. Vamos a hacer un video un poco distinto y es respecto al programa previaje del gobierno de Argentina. Quiero contarles un poco qué es, cómo funciona y cómo tienen que realizar la carga de los comprobantes, cuándo realizar las compras y toda la info que espero que les sirva si están planeando viajar dentro de Argentina en los próximos meses. ¿Qué es el previaje? Previaje es un programa del gobierno nacional argentino que lo que busca es promover el turismo dentro del país, por supuesto. Lo que busca este programa es, por un lado, favorecer al sector de turismo. ¿De qué forma? Bueno, adelantando compras de vacaciones para, por ejemplo, diciembre, enero o febrero, adelantándolas, realizándolas ahora, de forma que el dinero al sector de turismo ingresa hoy, y por otro lado, le da el beneficio al usuario de que le devuelven la mitad del importe que gastó, como contrapeso de pagarlo unos meses antes. Por supuesto que todo este programa tiene fechas límites, tanto para realizar las compras como para realizar la carga de comprobantes. A la fecha de publicación de este video ya no se pueden realizar compras para el mes de noviembre porque la fecha límite era el 15 de septiembre. Lo que sí están a tiempo de hacer todavía, si ya realizaron compras en septiembre para viajar en noviembre, es realizar la carga de los comprobantes. Tienen tiempo de hacer eso hasta el día 26 de septiembre. Estén atentos si van a viajar dentro del país de diciembre en adelante, ya que dependiendo del mes en el que viajen son las fechas límites para realizar la compra. Si viajan en diciembre tienen tiempo hasta este 30 de septiembre para comprar y hasta el 20 de octubre para cargar las facturas, y de la misma forma para viajar en enero y febrero de 2022 en adelante con sus fechas límites tanto de compra como de carga de comprobantes. ¿Qué tipo de productos o servicios entran dentro de este sistema previaje? Bueno, hay un montón de ejemplos, pero los más grandes, los más importantes son el alojamiento, el transporte, tanto micro como avión, y todos los productos que se vendan por agencia de turismo. Si se tienen que concentrar en compras, les recomiendo que se concentren en estos tres servicios porque por supuesto son los más caros y los que es mejor que tengamos una devolución. Ahora, lo importante que sepan es que hay un tope de devolución. En el caso de los tres servicios que les conté recién, alojamiento, transporte y servicios vendidos por agencias de turismo, tienen un tope de devolución de hasta 100.000 pesos. Después tienen otro tipo de servicios como por ejemplo alquiler de auto, que tienen un tope de devolución de hasta 5.000 pesos. Les voy a dejar en el primer comentario y en la cajita de descripción la página donde pueden leer al detalle las compras que categorizan con un tope de 100.000 o las que categorizan con un tope de 5.000. Y es el tope de devolución, porque esto también me lo pregunté. El tope de compra sería de 200.000 pesos, lo que daría una devolución del 50% de un tope de 100.000. Espero haber sido clara. Entonces, supongamos que ustedes quieren viajar en diciembre. Tienen tiempo de hacer la compra hasta el 30 de septiembre, es decir, muy poquitos días. Y lo que es importante es que tienen que hacer la compra, la reserva y abonarlo antes del 30 de septiembre, porque necesitamos que la factura de cada una de esas personas que nos venden un servicio tenga fecha previa a la fecha límite. Entonces, ustedes reservan, compran, abonan los servicios y piden la factura, porque esa factura la van a tener que cargar en la página de previaje. Algo que me parece muy importante que tengan en cuenta es cómo hacer la reserva. Por ejemplo, no todos los hoteles de la ciudad de Bariloche están registrados en el sistema previaje, y ustedes, para poder participar del programa y que les devuelvan el 50% del cargo, tienen que elegir prestadores que estén registrados obviamente en este programa. Hay un sector dentro de la página de previaje donde ustedes pueden ver estos prestadores que están inscriptos o aprobados y pueden buscarlo por tipo de servicio que venden, por provincia y por ciudad. Entonces, mi recomendación es, primero buscan en ese registro para la ciudad a la cual van a ir. Supongamos que van a Bariloche, buscan alojamiento en Bariloche. ¿Cuáles son los prestadores que están incorporados en el sistema previaje? De ahí ustedes van a ver que tienen información del lugar, el nombre legal, y a veces tienen también la página web o el mail, o creo que también un teléfono. Podrían contactarlos directamente de esa forma, pero yo lo que les recomiendo es que los busquen, por ejemplo, por la página de Booking o algún otro tipo de buscador de alojamiento. Ahí pueden ver reseñas, el puntaje, qué opina la gente que se hospedó en ese lugar. Una vez que tienen 1, 2 o 3 lugares que les cierra por ubicación, por puntuación, por plata, por lo que sea, ahí lo que les recomiendo es que contacten directamente al lugar
lugar y le consulten cómo se están manejando con el sistema previaje. Les puede llegar a pasar que les digan que solamente una noche de alojamiento la pasan por previaje, que el resto se paga completo. En ese caso yo decidí alquilar en otro lugar, o por ahí que el previaje solamente puede ser por transferencia, algunos te aceptan tarjeta de crédito. Bueno, por eso es importante que antes de reservar ustedes contacten al lugar. Una aclaración antes de mostrarles cómo se cargan los comprobantes. En el caso de que ustedes saquen un pasaje, por ejemplo, por aerolíneas, lo que me pasó a mí, que me dio dudas, no te mandan una factura, te mandan el ticket y te mandan un comprobante electrónico, que no es una factura, pero que nos sirve como comprobante y que se acepta para cargar en la página de previaje. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que hay un mínimo de compra de 1.000 pesos. Por ejemplo, si compran un boleto de transporte local que sale 600, no lo van a poder cargar, no se los toma como válido. Una vez que ustedes pagan, les van a dar la factura, el establecimiento les da la factura y tienen que pasar a cargarla en el sistema previaje. Recuerden que tienen fechas límites, tanto para la compra como para la carga de esas facturas en la página de previaje. Así que ahora les voy a mostrar cómo cargar los comprobantes en esta página. Bueno, lo primero es la página web a la que tienen que ingresar y es previaje.gov.ar. Van a ver que en esta página tienen muchísima información, preguntas frecuentes, consultas de las compras que están incluidas en una categoría o en otra, todas las fechas límite, en dónde pueden utilizar el crédito una vez que se les acredite en la cuenta, dónde se les va a acreditar, si necesitan una cuenta en el banco o no. Toda la información, todas las dudas que puedan llegar a tener, tienen la sección de cómo funciona, la de preguntas frecuentes y por supuesto lo que les comentaba antes, que es la sección de prestadores habilitados. Van a ingresar a la plataforma, obviamente por donde dice ingresar, van a ingresar con los mismos datos de Mi Argentina y si no tienen cuenta van a crear una nueva. Eso obviamente sigan los pasos de la página, que es bastante intuitiva. Y este es el panel principal. Tienen una sección arriba a la derecha que dice Mis viajes, mi perfil, bueno, y el nombre de ustedes. En la sección de Mis viajes les van a aparecer los viajes que tengan cargados. Si ustedes no realizaron ninguna carga de viaje todavía, van a ir al botón verde que dice Nuevo viaje y van a cargar la información de ese viaje. Para cargar este nuevo viaje tienen que elegir la fecha en la cual están viajando. Ahí les pide que pongan el nombre del viaje. Yo ahí puse Ruta 40 Sur. Van a poner la fecha de inicio y de finalización del viaje. Después tienen que poner la cantidad de gente que va a viajar con ustedes. Si tocan para abajo va al 0 en el caso de que viajen solos, pero también tienen viajar con familia, con amigos, con pareja u otros. En el caso del itinerario, lo que van a tener que poner es cada una de las ciudades a las cuales van a ir. Tienen que poner, por supuesto, ciudad de origen y ciudad destino y carguen cada una de las ciudades que van a visitar utilizando el botón azul que dice Nuevo destino y por supuesto cargan provincia y ciudad correspondiente. Es importante que carguen todos los destinos para que les validen correctamente los comprobantes después. Una vez que crearon todos los destinos de su viaje, van a ir a crear viaje. Con su viaje ya creado, los va a llevar directamente a cargar los comprobantes. Si no llega a ser así, desde la solapita de Mis viajes van a ver ahí que tienen el viaje cargado e indica acciones. Podrían utilizar también la opción de gestionar, donde les muestra todo lo que ya cargaron hasta la fecha, pero en este caso vamos a cargar un comprobante. Lo primero que les pide es el quit del prestador. Eso siempre tienen la información en la factura, ¿sí? Por lo general está a la derecha arriba. Una vez que cargan el quit del prestador, automáticamente se completa la razón social. Una vez que tienen eso, van a ir a los datos del comprobante. Lo primero que les va a preguntar es dónde realizaron la compra, si realizaron la compra en forma virtual o presencial. Al día de la fecha calculo que la mayoría utilizaría la opción de compra virtual, ya sea por internet, teléfono o alguna aplicación, pero si fueron a algún lugar físico, obviamente eligen la segunda opción. Les pregunta cómo realizaron el pago, ya sea efectivo, tarjeta de crédito, transferencia u otro sistema de pago. Eligen la opción que corresponda. Después les pregunta si tuvieron algún tipo de descuento. Y acá no solamente son descuentos, sino también el plan Ahora 12. Siguiente, el monto de la compra. Eso tiene que coincidir exactamente con lo que indica la factura. Por supuesto, cargan también la fecha de la factura y tocan en Siguiente. Son los últimos datos de la factura, tienen que elegir el tipo de factura o recibo que le haya emitido el prestador
tienen dos datos que puede resultar difícil de encontrar dependiendo de cómo sea la factura. El primero es el punto de venta y el segundo es el número de comprobante. En esta factura lo dice en letras, pero hay otras facturas donde solamente está el número. Así que sepan que puntos de venta son los primeros 5 números y el número de comprobante los 8 números restantes. Obviamente cargan esa información en la página y por último les pide el código de autorización CAE, que lo van a encontrar al final de la factura. Ahí se los resalto, dice CAE número tanto, y el último paso es cargar la factura en sí. Tienen que adjuntar la factura en la página. Para eso van a ir a elegir archivo, seleccionan el documento que sea y una vez que cargaron el comprobante van a ver que se les genera esta barrita que dice 0%. Lo hagan como yo, no tienen que esperar a que se complete esa barra. Cuando ya lo ven así, tocan en guardar comprobante y ahí es donde llega al 100% y carga finalmente el comprobante. Si tienen más comprobantes que cargar, obviamente van a cargar otro comprobante y si no, van a volver al viaje para revisar que hayan cargado todo lo necesario. Lo van a ver así cargado, a la izquierda los destinos, a la derecha los comprobantes. Les va a aparecer pendiente de autorización los comprobantes. En la solapa de mis viajes van a ver a la izquierda el monto que está pendiente de validación y a la derecha el crédito que ya tienen validado. Esto obviamente lleva un par de días probablemente hasta que finalmente se actualiza. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les sirva. Si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios. Muchas gracias por mirar y los espero en un próximo video.